Ya tenemos encendido el horno para ponernos a cocinar con dos recetas de budines que van a tener una masa y por encima una cobertura distinta. En un caso va a ser un budín de mandarinas con una cubierta de coco y en el otro va a ser un budín de peras y de dátiles. Para este budín de mandarinas vamos a hacer una masa de esas que son ideales para las haraganas de la cocina y los haraganes de la cocina. ¿Por qué? Porque se hace todo dentro de un mixer o de una licuadora. Lleva más tiempo pesar que después hacer la masa. Pero bueno, no obstante, trabajando en pastelería siempre tenemos que tener nuestra mise en place lista para poder después mezclar todo rápidamente y cocinarlo. Es un budín que resulta muy húmedo por el hecho de llevar las mandarinas enteras. No solo la ralladura, sino que van a llevar la piel y la pulpa de las mandarinas. Y si bien hoy lo vamos a hacer con mandarinas, lógicamente que podríamos hacerlo con naranjas pequeñas y si se animan también quizás con limones amarillos, porque bien hervidos realmente pierden bastante de ese carácter que a veces nos causa rechazo cuando consumimos completo y se podrían llegar a utilizar. ¿Cuál es el inicio de la torta o del budín? Vamos a trabajar con 3 mandarinas medianas. Yo utilizo en este caso las mandarinas tipo criollas y las vamos a colocar directamente en agua hirviendo y las vamos a dejar ahí durante unos 3 minutos. Las estoy blanqueando, pero no le pongo sal ni nada como hacemos generalmente con las cascaritas, que vieron que les damos esos baños de agua con sal y después de agua fría y agua caliente 5 o 6 veces. Esto no, esto es que hierva así a borbotones durante 3 minutos para entonces sacarles un poco de la parte más ácida a las frutas. Y una vez que estén listas, las enfriamos y las vamos a tener ya dispuestas para poder trabajar. Yo acá ya las tengo listas, no se ven nada bonitas, pero es porque ya están hervidas. Vamos a retirarles esta parte que es una dureza a las 3 y después las vamos a cortar porque van a ir todas juntas a la licuadora o procesadora. Vamos a cortar por la mitad a ver si encontramos semillas. Y no, estas no tienen, son seedless, así que directamente nos facilitan bastante la tarea. Más para haraganes todavía, pueden encontrar mandarinas sin semillas. Entonces, vamos a colocarlas. Estas 3 aquí, vamos a cortar un poquitito más chicas para la licuadora. Y las vamos a procesar primero solas. Imagínense que tienen toda la humedad de la pulpa de las mandarinas, tienen muy lindo color. Las mandarinas son una fruta de invierno y realmente está muy buena en estación cuando hace frío. Y si no, durante el año con naranjas. Vamos a colocar todo esto aquí. Están frías ya, no están calientes del hervor. Y esto lo vamos a licuar. Por el momento solo. Así que vamos a lograr que se haga un buen procesado. Y ahora le vamos a incorporar 3 yemas y 3 huevos. Entonces vamos a seguir licuando la preparación. Y ahora les vamos a incorporar 220 gramos de azúcar molido. Todo esto dentro de la máquina. Dejamos que el azúcar se funda justamente con todos los líquidos de huevos y de mandarinas para que se forme realmente un muy buen licuado antes de continuar con el resto de los ingredientes. Lleva solamente 100 gramos de harina, una cucharadita sopera de polvo para hornear o polvo leudante o levadura química. Todo esto lo vamos a tamizar y sí va a llevar
harina de almendras, 180 gramos de harina de almendras, para darle cuerpo y hacer que la torta quede aún más húmeda. Entonces todo esto nosotros lo vamos a unir y lo vamos a agregar al batido junto con 100 gramos de crema de leche, o podría ser también un queso crema. Apelamos un poco la materia grasa de la crema de leche, de la harina de almendras y de las yemas para que sea realmente algo equilibrado. Así que lo que vamos a hacer es colocar una parte de los secos acá con la crema de leche y el resto lo vamos a terminar a mano. Vieron que es fácil y fácilmente podemos llegar a la preparación base para esta torta. Volcamos todo acá, no hay ningún grumo, no hay ningún pedazo de cáscara que esté sin moler, y acá le incorporamos el resto de los secos. Y el color enseguida, por supuesto que toma ese color bien naranjas, bien yemas, propio de estos cítricos. La masa es así súper liviana, pero tengan en cuenta que en el horno tiene elementos para coagular. Vamos a buscar el molde que está en la heladera. Este es un molde de 24 centímetros de diámetro, enmantecado y con papel en la base. Y la vamos a llevar a horno. Un horno a 170 grados, máximo 180, porque es una torta que lógicamente tiene una masa líquida. Entonces recuerden que cuando más líquidas sean las masas, el horno tiene que ser un poquitito más bajo. Así que llevamos al horno y después le vamos a poner por encima el merengue. Mientras el budín de mandarinas está en el horno para esa precocción, vamos a realizar la cubierta, que va a tener una base de un merengue, al cual después les voy a agregar coco rallado. Por un lado podría poner claras y el doble de azúcar, como para hacer un merengue merengado al estilo francés clásico y después agregarle el coco, o bien podría utilizar un polvo de merengue que ya viene directamente listo, al cual se le agrega agua y se pone a batir. En este caso, al polvo le agregamos agua y batiendo se logra un merengue riquísimo. Se puede lograr de cualquier estilo, siempre con un brillo y una blancura impecable. Es un clásico de la pastelería. Estos productos los podés encontrar en reposterías y casas de cotillón. Así que el polvo de merengue, el agua y después los comenzamos a batir y vamos a hacer que todo el polvo se humedezca primero antes de batir y después lo vamos a dejar batiendo hasta que logre la consistencia del merengue. Y una vez que tenemos el merengue bien montado, en que nosotros notamos que realmente está con una textura como para poder poner en manga, le vamos a incorporar a esta preparación, que en realidad son unos 300 gramos de merengue, le vamos a incorporar 80 gramos de coco rallado a baja velocidad. 300 en total de merengue con 80 gramos de coco rallado. Unimos y no batimos más, porque el coco rallado forma como pequeñas agujitas al estar rallado y seco, y eso va a atentar contra el volumen del merengue. Pues imagínense que el merengue logra justamente el volumen formando burbujas de aire. Si yo le pongo todas esas agujitas, lo que hacen es pincharlo y entonces después se va a bajar muy pronto. Así que esto lo voy a pasar
a una manga con una boquilla rizada, o podría ser una boquilla lisa, y voy a buscar la torta que está en el horno, porque ya debería haber hecho por lo menos una corteza un poco dorada por encima para poder soportar el merengue y que el merengue pues no caiga al fondo. Así que vamos a buscar el budín de mandarinas. Y ven, ya empieza a estar bien dorado, no obstante el centro está por supuesto blando. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacerles todo un decorado con este merengue de coco, que después se va a terminar de cocinar, budín y merengue en el horno. Lo dejamos así y en el centro siempre abro un poco la masa para que tenga una vía de escape, porque si no el merengue le hace como una coraza y a veces el budín se deforma y casi como que revienta por algún costado. En cambio acá, al tener una vía de escape en el centro, va a quedar bien. El merengue lógicamente se va a inflar en el horno, así que lo llevamos. En total van a ser unos 35 o 40 minutos, unos 15 o 20 pasó antes y ahora serán unos 15 a 20 después. Podemos bajar el horno a 160 si queremos al tener el merengue por encima. Y después vamos a dejar enfriar bien antes de desmoldar. Y aquí tenemos entonces nuestro budín de mandarinas y coco. Ahora es el turno de un budín de peras y dátiles, o un pastel de peras y dátiles. Para comenzar vamos a ver con las frutas. Nosotros acá tenemos unas peras tipo paca, unas peras un poco más duras, que vamos a cortar en cubitos para después integrarlas a la masa. Las vamos a cortar en cubos pequeños porque las peritas están así verdes como tienen que ser para lograr esto. Así que esto los vamos a ir haciendo cubitos y los vamos a agregar. En total necesitamos 200 gramos, que serán 2 peras medianas aproximadamente, las que vamos a integrar. Las peras siempre tienen muy buen sabor dentro de la pastelería. Y por otro lado tenemos dátiles. Los dátiles en general en Latinoamérica es difícil conseguir dátiles frescos, siempre trabajamos con dátiles secos o pasas y existen distintas calidades, lógicamente, según el tamaño que tiene de la fruta. La mayoría vienen de Medio Oriente, de Egipto, de Turquía, de distintos lugares. Estos parecen unos medjool que tienen muchísima carne. Siempre en el centro está, por supuesto, el carozo y después lo retiramos fácilmente y después vamos a cortar. Son súper tiernos. Estos dan ganas de rellenarlos con un poco de mazapán, de pistachos y hacer esos bocaditos que siempre aparecen en las mesas de petit fours de Medio Oriente. Es increíble. Tenemos entonces 200 gramos y 100 gramos. Todos estos los vamos a colocar sobre agua hirviendo. Tengo 250 centímetros cúbicos de agua, a la cual le voy a agregar una pizca de bicarbonato de sodio. Eso va a lograr que la fruta quede un poco más tierna. Ven, ponemos el bicarbonato de sodio, es una pizquita. Vamos a agregar los dátiles, siempre hace una pequeña efervescencia el bicarbonato. Los vamos a colocar acá, vamos a dejarlos unos minutos y los vamos a tapar bien con un papel film, así
las frutas quedan bien integradas. Acá tenemos el papel film. Entonces esto lo ponemos así en contacto. Lógicamente el fuego está apagado, ¿no? Lo que queremos es que la fruta quede en contacto con ese agua bicarbonatada. Y vamos a la preparación de lo que va a ser la masa de este budín. En un estilo más clásico, es un budín pequeño el que vamos a hacer. Vamos a tener acá 60 gramos de manteca que vamos a batir con 120 gramos de azúcar. Es decir, el doble de azúcar que de materia grasa. Esto lo vamos a unir y vamos a perfumar con un licor de manzanas. El licor de manzanas o un licor de peras. Si es de manzanas, vamos a encontrar seguramente el famoso licor Calvados, el licor propio del norte de Francia, de la Bretaña, de Auge, y que se hace con un estilo de manzanas, un tipo de manzanas o variedad que no es para comida, sino que es justamente o para hacer sidra o para hacer el calvado. Son unas manzanas muy, muy pequeñitas. Cremamos bien, entonces manteca o mantequilla con azúcar, el licor de manzanas o el licor de peras. Vamos a agregar un huevo y vamos a perfumar con un poquitito de esencia de vainilla. Este va a ser el cremado de base para el budín. Y ya está listo. Voy a dejar esto acá. Reunir un poco toda la preparación. Harina, 125 gramos de harina. No lleva leudante, el único leudante que tiene es el bicarbonato que está puesto ahí en el líquido de las frutas. Y vamos a mezclar la harina junto con las frutas. Así que buscamos otro bol donde colocar en la base la harina y ahora voy a traer las peras, los dátiles con el agua y el bicarbonato. Es una preparación un tanto rara para las que normalmente hacemos, pero siempre buscamos tener en nuestro cuaderno distintas técnicas, distintas maneras de trabajo. ¿Ven? Toda la humedad hacemos que la harina la absorba. Una pizca de sal siempre viene bien para estas masas y entonces ahora sí vamos a colocar parte de las frutas en el cremado. Vamos a unir las dos preparaciones y luego el resto. A unir bien. Y vamos a buscar el molde, porque ya tenemos la masa para este budín. Imagínense, muy húmedo de peras. Entonces tenemos que ponerlo al horno prácticamente de inmediato. Este es un molde pequeño, es un molde así con una forma de curva, está enmantecado y está frío. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la masa prácticamente hasta la mitad. Podemos hacer dos de estos y si ustedes lo van a hacer en los moldes clásicos, la preparación les da para un molde de 20 centímetros de diámetro o si van a hacer uno de esos lingotes para un molde de 24 de los clásicos budines. Es una masa que en el momento que la armamos tenemos que llevarla al horno y cocinarla. No podemos dejarla como muchos budines 24 horas en la heladera ni nada porque después hace mucho líquido, suelta muchísimo líquido y ya se cocina completamente distinto. Por eso, llevamos al horno, un horno a 180 grados durante unos 15 minutos mientras hacemos la cubierta. Voy a colocar en mi horno Ormay, marcamos en el timer el tiempo de cocción y al finalizar se apagará solo. Para la cubierta de este budín de peras vamos a utilizar más o menos los mismos ingredientes. 40 gramos de manteca o mantequilla blanda que vamos a mezclar con 50 gramos de azúcar moscovado, azúcar mascabo. Y esto lo vamos a unir un poco. No necesitamos cremarlo, solamente necesitamos separar un poco estos grumos. Y después le vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de leche, una pera rallada, una pera chica acá rallada, y
25 gramos de coco rallado. El coco lo va a secar y le va a dar también un crocante a la cubierta, cual va a quedar muy bueno. Y entonces, esta cubierta la tenemos que hacer en el momento que la vamos a poner sobre la torta, porque si no, nosotros vamos a tener que, va a empezar a largar líquido. Y como último elemento, vamos a poner 2 o 3 dátiles picados para la cubierta. La cubierta que le va a otorgar, por supuesto, más humedad. Nosotros acá ya notamos que la masa empieza a tener una textura que va a impedir que se caiga justamente todo eso para abajo, y lo vamos a terminar con esto. Y por encima algunos dátiles más. Traten de no aplastar la masa, solamente de ubicarlo por encima, y le da una terminación aún más húmeda a este budín, que ya lo es. El aroma que tiene ahora por justamente el licor de manzanas es muy rico. Una torta distinta, por eso les decía, lo pueden hacer en esta versión de budín o en la versión de la tarta con todos estos componentes. La torta ahora ya creció, entonces no va a crecer y desbordar el molde, solamente se va a ubicar un poco más. La manteca se va a fundir, va a entrar un poco más en la masa y todo el conjunto va a quedar delicioso. Así que volvemos al horno unos 15 minutos más. Tiempo total de cocción serán 30 minutos, 35 minutos. Aquí tenemos entonces el budín de mandarinas y de coco, y después el budín de dátiles y peras. Utilizamos dos técnicas distintas, muy raras para hacer ambos budines, pero los resultados son realmente de una pastelería profesional, aunque no parezca que licuar las mandarinas, agregarle los huevos y harina y todo en el mismo lugar vaya a dar algo demasiado sofisticado. Sin embargo, ahí tienen la muestra de lo que es ese budín. Y en el otro caso es un budín mucho más húmedo, por el hecho de que hay mucha más presencia de frutas, justamente el bicarbonato que las ablanda un poco, y después toda esa cubierta que le va a agregar humedad a la preparación hace del budín de dátiles y peras que sea realmente húmedo, como para poder servir tibio con un helado, con una salsa inglesa, y así armar un plato de postre de restaurante sin demasiada complicación más que hacer el budín. Entonces son dos opciones de técnicas distintas. Espero que las practiquen, espero que las cocinen, que les gusten, que cambien los ingredientes para lograr a partir del mismo producto otras opciones y otras variaciones que sean justamente de la delicia de todos. Y nosotros seguimos aquí horneando con Gros.